Buenos días. Me gustaría antes de nada que hiciésemos una oración por un bebé que está en el hospital, en la UCI. No sé qué hermana nos ha dado la noticia. ¿Quién es? Ah, sí. ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué tiene? Bien. Bueno, vamos a orar por él. Nos ponemos de pie, hermanos. Señor, tuyo es el control de las vidas, Dios mío. Tu propósito, Señor, y tú tienes el propósito de cada vida que viene a este mundo, Señor. Señor, tú dices que el reino de los cielos es de los niños, Señor. Yo te pido que tomes control de este bebé, Jesús. Señor, que tengas misericordia de él, Dios mío, y que lo sanes, que lo restablezcas, Señor. Dios mío, que quites, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, que quites toda anomalía que haya venido a esta vida de este pequeño, Señor. Yo quiero romper con cualquier maldición que haya podido venir, Señor, con cualquier ataque del enemigo que haya podido atacar a este bebé. Yo te pido, Jesús, que tú rompas, Señor, que tú establezcas, Señor, tu reino en esa vida, Señor. Dios mío, y que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Que tú tomes control, Señor, en esa sala, Señor. Dios mío, que tomes control de los médicos, de las personas que la atienden, y que en el nombre de Jesús tu misericordia sea derramada sobre ese bebé, sobre su familia. Trae, Señor, consolación a su familia, Jesús. Señor, trae también luz. Dios mío, háblales a su familia, Señor. Todo tiene un propósito, Señor, pero manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, manifiesta tu autoridad, Señor, y haz un milagro sobre ese niño, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues que Dios tenga misericordia de este bebé. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1 en adelante, y nos habla de los niños. Amén. Si vemos el Evangelio, vemos a Jesús, vemos un especial cuidado, atención sobre el pequeño, sobre los niños en edad. Yo me ponía a orar ayer, y también niños espirituales, personas que están creciendo en el ministerio, naciendo en el ministerio, y que necesitan pues ese crecimiento. Amén. Y Jesús tenía mayor atención sobre ello. Y si vemos el ministerio del Señor, pues tenía ese cuidado, ¿no? Sobre el enfermo. Bueno, su palabra lo decía. Él no venía a sanar a los que no lo necesitan, sino pues al necesitado, al pobre, al menesteroso, al marginado de aquellos tiempos. En aquellos tiempos había la marginación, sobre todo. Pues bueno, yo creo que había una clara, ¿no?, identificación de las clases sociales. Y aquí ahora también lo hay en estos tiempos, y se vive según ello. Pero Jesús venía a los pobres, amén, pobres de espíritu, y bienaventurados ellos. Y tenía mayor atención, y sí tenía no un ataque, pero sí un aviso a los que no tenían cuidado de ellos, de los pequeños, a los que servían de tropiezo también a ellos. Y esta semana el Señor me hablaba sobre esa actitud, y me entraba el temor en mi corazón de no ser ese tropiezo. Y pido perdón si alguna vez he sido tropiezo, y para nada quiero serlo. Somos hombres, somos personas de carne, como nos decimos, y tenemos que mejorar cada uno de nosotros. Y sobre todo tenemos que mejorar más los mayores, los que ya somos de ejemplo, o los que se fijan en nosotros para que seamos ejemplo. Amén. No escatimes tu pequeñez. Pablo hablaba sobre ello, ¿no?, a sus discípulos, a Timoteo, a Filemón, y les hablaba, ¿no?, les instaba que ya has crecido, ya tienes una obligación, ya eres un portador de que tienes que ser una persona, o un hombre o una mujer sobrio, íntegro, porque se van a fijar en ti. Y la gente se fija en ti, y sobre todo los hermanos pequeños,
el más pequeño, el niño. Igual que nuestros hijos se fijan en nosotros, amén. Y tenemos que tener ese temor en nuestra vida de ser de testimonio, de ser luz en medio de las naciones, pero de ser testimonio a los que están cerca de nosotros. Eso es el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, amén. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es tener cuidado del que está cerca de ti y enseñarle que vea el camino de Dios a través de ti. El Señor me traía esa palabra esta semana y me la traía por varios lugares, por varios sitios en mi vida, y yo quería compartirlo hoy. Amén. Dice el versículo 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El otro día yo veía las noticias y estamos en un tiempo de incertidumbre en España, donde aún no sabemos quién es la autoridad política o el jefe de Estado en España. Por los votos que ha habido y por las elecciones que hubo no salió una mayoría absoluta. Por lo tanto, hay un mayor que ha tenido votos, pero no les sirve para poder gobernar en España. Y vemos que hay una lucha feroz. Yo me pongo a ver las noticias y me quedo muy sorprendido de, bueno, como decían los propios políticos más antiguos, vivimos tiempos nuevos, tenemos que adaptarnos, vivimos tiempos diferentes, y la verdad que son unos tiempos raros, diferentes. Y yo me ponía a ver las noticias, a escuchar y veía la guerra encarnizada que había. Una guerra donde no se dobla el brazo, una guerra donde cada posición opone su firmeza o su lugar sin doblar, y todos quieren gobernar. Hay una lucha feroz entre quién es el mayor entre ellos. Y a mí me hablaba la palabra de Dios, y me hablaba el Señor, y decía: qué diferente es tu reino, Señor. Qué diferente es donde tú reinas. Qué diferente es el plan que tú tienes, tus leyes, tus propósitos. Qué diferentes que son. Hace años, cuando yo comenzaba a entender la palabra, una de las consejos que me decían, y era bueno, era: tú quieres saber cuál es el propósito de Dios, el reino de Dios, la manifestación de Dios, pues es quizás lo contrario de lo que estás viendo en el mundo. Y es verdad. A veces no sé la interpretación que tenemos, pero si interpretamos la palabra y el Espíritu Santo nos habla y entendemos, nos damos cuenta de que el reino de Dios es muy opuesto al reino de este mundo. Amén. En el reino de Dios reina Dios, Jesucristo. En el reino de este mundo reina el diablo. Y el diablo dice que es el Dios de la mentira. Y sobre todo lo que a mí me hablaba en esta semana la palabra, y me hablaba el Señor, ¿no? Es la lucha que hay en estos tiempos, ¿no? De querer ser mayor que. Porque el mayor es, ¿tú cómo te puedes considerar mayor o superior? Cuando hay una comparación con algo o con alguien, ¿sí? Si no puedes, si estás solo, ni eres mayor ni eres menor. Si no te comparas a nadie, pues eres quien eres. Amén. Y el Señor no quiere que nos comparemos. El Señor quiere o nos quiere con un propósito, con un plan. Y el plan, el cual va a ser el que Dios quiere poner sobre ti, ese es el principal, ese es especial. No es ni mejor, ni menor, ni mayor, ni menor que el que tengas cerca de ti. Es el plan que Dios tiene sobre ti. Y vemos que en el mundo, pues hay un, ¿cómo puedo explicarlo? Hay una preparación de las personas desde que somos pequeños a que de mayor seamos mayores. Hay una preparación en este mundo de estudios, de prepararnos profesionalmente para que el día de mañana no nos falte nada y podamos ser servidos y no seamos servidores. Amén. De que llegue un punto que podamos llegar en el mundo con la preparación de que este mundo quiere darnos, de que lleguemos un día donde seamos mayores que otros, tengamos más que otros, nos podamos comparar con otros, porque este mundo es un mundo de comparación. Y vemos yo pienso que la mala imagen que se está dando entre personas que quieren gobernar y gobernarnos a ti y a mí con las leyes de este mundo, y vemos de que
de que hay una escasez totalmente de lo que es la presencia de Dios. Amén. ¿Y quién es el mayor en el reino de los cielos? Aleluya. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice la palabra. Dice el versículo 2, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Él cogió, yo me imagino, pues allí todos, todo tipo de personas, en las leyes, en su propia enseñanza, se puede decir, y poner a un niño allí delante, ¿no? No sé de qué edad, yo pienso que sería un niño de una edad no máximo de 5 o de 6 años, y lo compara, ¿no? Hay que hacerse como un niño. Y nos podemos poner a pensar, ¿y por qué de un niño? ¿Por qué de un niño? Yo me ponía a pensar y decía, cuando nos hacemos mayores nos volvemos raros, ¿no? Cuando somos niños no tenemos esos complejos ni de superioridad ni de inferioridad. Cuando somos niños, lo primero que no necesitamos es la raíz de todos los males de este mundo, que es el amor al dinero. El niño no necesita ello. Y cuando en este mundo nos hacemos mayores es porque la economía va bien en nosotros. Y un niño no necesita de ello. Un niño cuando tiene amistad o se acerca a ti es por el amor o el cariño que tú le das. Cuando un niño tiene otro amigo, tiene otra amistad, pues quizás es por la cercanía que tiene a él o por el yugo que han juntado en sus juegos, en su infancia, en su niñez, en su poca falta o en su falta de malicia en su vida. Amén. Puso un niño, pues porque un niño es débil, pues porque un niño necesita al Padre. Cuando nos hacemos mayores o queremos ser mayores, no queremos que nos gobiernen, queremos gobernar. El joven o el niño lo único que quiere es hacerse adolescente, llegar a los 18 o los 16 o la edad que cada vez se está adelantando para que podamos ser mayores y podamos tomar nuestras decisiones propias. Pero cuando nos hacemos mayores y conocemos a Cristo nos damos cuenta de que dependemos del Señor. Amén. Y que es necesario que Él gobierne nuestra vida. Un niño no es gobernante de nada. Un niño no es posesivo de nada. Un niño está para dar, para abrir su mano. Amén. Y vivimos en un tiempo donde la ciencia, la preparación, la condición o los tiempos que hay en estos momentos son totalmente diferentes a lo que es la enseñanza para ser un niño. Amén. Llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario que seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. No sé cuáles son tus pensamientos o no sé cuáles son tus deseos, pero que sean los deseos de un niño. Los deseos de un mayor es pues la prosperidad económica, la prosperidad mundana. A veces nos acercamos a la puerta del reino de los cielos porque vamos buscando una necesidad del mundo que Dios no nos la va a dar. Pero un niño busca el amor de un padre o de una madre. Un niño busca la amistad, que no se rompa con nada. Un niño busca pues el estar sujeto o buscar la cobertura, la protección, la guarda. Pero sobre todo, un niño necesita amor. Amén. El amor que se pierde cuando nos hacemos mayores por la erosión del viento de este mundo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Yo el otro día cuando veía esta situación que estamos viendo en España, decía, nadie quiere humillarse. Nadie quiere doblar rodilla o doblar el codo, el brazo. Nadie quiere aceptar, reconocer que quizás es Él el que mejor podría gobernar. Yo no sé quién podría ser el mejor que podría gobernar en este país, porque realmente ninguno tiene ese carisma o ese carácter que pueda ser el carácter de Cristo, pero no hay humildad en este mundo. Amén.
Y Jesús decía, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Vivimos en tiempos donde hay mucha soberbia, donde queremos o nos hacemos mayores o queremos ser mayores porque eso nos da el orgullo, ¿no? La independencia de cada uno de nosotros. Pero así que cualquiera que se humille como este niño, fíjate, puso al niño y le dijo, una de las principales características que tiene es la humildad. El humilde para poder entrar en el reino de los cielos. El humilde de hacerse pequeño, de hacerse menor, de no querer ser mayor para poder dominar a otros o poder ser él el que tenga su propia autonomía, sino humildad en todo. Amén. Y yo veo, hermanos, que a veces no, lo que nos falta. Ayer yo hablaba mucho con mi esposa y mi esposa me decía, mira Jesús, algo que me está hablando el Señor es humildad en nuestras vidas, ser humildes. Porque con la humildad abre cualquier puerta que queramos abrir. La humildad de poder ir pues reconociendo de que nosotros no, sino Cristo en nuestras vidas. A veces vamos con esa altivez, ese orgullo de pensar que ya podemos, que nosotros somos, y dice que antes de la caída viene la altivez. Y dice el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Y también me hablaba el Señor sobre ello, sobre lo que he comenzado a transmitir hoy, y es el poder recibir al pequeño, el no ser oposición, tropiezo, el poder extender las manos, el poder coger al pequeño. Amén. Vivimos en tiempos, hermanos, donde tenemos la vista tan alta, aunque dice el Señor que pongamos la mirada en Él, pero tenemos la vista tan erguida, tenemos el cuello tan tenso, que no miramos al más pequeño, al más bajo de estatura, al más pobre, al que quizás está de rodillas porque no se puede poner de pie. Y Jesús hablaba mucho, ¿no? Cuando estuve no me disteis de comer, o no me disteis de beber, o no me visitasteis cuando estuve preso. Y realmente ese es el niño, en el cual a mí el Señor ayer me hablaba. El niño necesitado, el niño pobre de espíritu, el niño en la fe, el pequeño en la fe. Y dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Somos muy dadosos a recibir a los mayores. Somos muy, ¿cómo puedo explicar? Somos muy rápidos en poder abrir la puerta, o nuestra amabilidad o nuestra atención al mayor, al que se ve, al que se reconoce, al pastor o a este o al otro, pero al pequeño no tomamos cuenta de él. Y muchas veces en la iglesia hemos hablado a los sugieres, a los hermanos, a los obreros, de tener mayor atención del pequeño, del que pasa desapercibido, del que está empezando a crecer en los caminos del Señor. Necesita de la ayuda de un mayor. Yo no sé si tú has hecho meditación sobre tu vida, pero ha habido personas que te han echado una mano en los caminos del Señor, ¿sí? Personas de Dios. No una mano sino un testimonio, un ejemplo, una luz a seguir. Una persona o una mujer de ejemplo en la cual tú te has apoyado en ella y te ha servido de bendición en tu vida. Amén. Eso me hablaba el Señor. Seamos bendición para las personas. Seamos de ayuda, seamos ese camino donde puedan caminar cerca de nosotros o en nosotros. Cuántos pequeños que por su pequeñez o por su ignorancia o por su niñez a veces son carga. Un niño cuando está con nosotros pues es carga, porque a veces habla lo que no, qué sé yo, lo que no es coherente, o a veces no se comporta como se debe de comportar o tú quisieras que se comporte. Hay que prestarle atención, hay que enseñarle, hay que dedicarle el tiempo. Y eso es lo que me hablaba el Señor ayer, ¿no? Y yo me avergonzaba y decía, pues sí, es necesario de que sigamos siendo esa luz, sobre todo a los que están cerca de nosotros. Amén. Sigue hablando el versículo 6 de este capítulo, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Qué fuerte, ¿sí? Jesús trataba fuerte a los hipócritas, a los fariseos, a los que hablaban y no hacían.
a los que decían de llevar cargas que ni ellos mismos podían soportar o podían llevar. Qué importante el testimonio, el ejemplo de ti o de mí o de cada una de las personas que hemos crecido, que ya somos visión para otros. Amén. Y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Yo estoy hablando de los pequeños en la fe. Y fíjate qué maldición, qué consecuencia, qué derivación a no comportarte como es debido delante de los pequeños que creen en el Señor. Y me traía temor y temblor a mi vida de no dejar de ser testimonio entre las naciones, de no dejar de ser o intentar hacer discípulos entre las naciones. Jesús escogió un grupo de personas y se las llevó con Él. Vais a vivir conmigo, vais a estar cerca de mí. Yo no solamente voy a subir al púlpito, sino vais a estar cerca de mí. Me vais a conocer ciertamente quién soy. Mi carácter no es cambiante. Mi forma de ser o de comportarme no es de dos maneras, soy uno. Porque lo que hay en mí es puro y vive dentro de mí, y ese es el Espíritu de Dios. Amén. Tropezar significa, pues su palabra mismo lo dice, servir de tropiezo a alguien. Tropezar significa ser piedra de oposición en un camino, en un lugar. Tropezar significa ver un obstáculo en el cual caes. Yo he visto muchas personas tropezar por causa de y no volver a levantarse. ¡Qué fuerte! ¡Qué temor trae a nuestro corazón! El que dice la palabra, mejor fuera que te colgases a tu cuello una rueda de molino y te echases al fondo del mar. No te dice, ten cuidado o no lo vayas a hacer, sino, qué maldición. Amén. Por eso tenemos que tener, hermanos, temor y temblor en nuestra vida con lo que sale por nuestra boca. Somos muy propensos a hablar y hablar y hablar. En estos días yo he corregido a varias personas y le he dicho, tu fuente o tu boca tiene que ser una fuente de agua dulce, porque no te das cuenta que hay pequeños que te pueden escuchar, de que hay gente que no son tan fuertes como tú te piensas, y que esas palabras parecen que no hacen daño, pero son como flechas que entran en el corazón, flechas envenenadas. Y si tienes temor de Dios, guarda tu boca. Y somos muy dadivosos a señalar y a juzgar, y somos muy dadivosos a mí me da igual quién esté de aquí. Qué temor tenemos que tener en nuestro corazón, hermanos, de saber de no servir de tropiezo a un pequeño, de no servir de obstáculo al que Dios luchó o murió en la cruz para poder salvarlo y que pudiera entrar en el camino como tú y yo estamos en el camino. Amén. Yo hoy quiero exhortar a la iglesia, exhortarme a mí, a que debemos de enseñar, debemos de ser adultos en el Señor, como estamos hablando, para poder seguir enseñando a muchos. Ese es el temor de Dios en nuestras vidas. Dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, sí, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Has entendido la palabra? Dice ahí del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, sí, es necesario que vengan pruebas, es necesario que veamos la imperfección a veces de las personas, que veamos la imperfección que hay en este mundo. Por eso dice que nuestros ojos y nuestra mirada estén en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en la perfección pura, que nos fijemos en Él. Pero Dios ha puesto hombres y mujeres de Dios para que veamos la perfección de Dios a través de ellos, para que veamos la obra, el testimonio y la imagen a través de esas personas que Dios ha puesto. Y ese eres tú y soy yo. Pero dice que vendrán, dice que hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo quiero que hoy nos hagamos una reflexión en nuestra vida y veamos nuestro caminar
y seamos abiertos en nuestro corazón y veamos, ¿soy de tropiezo? ¿Soy de bendición? ¿Soy camino? O como decía el pastor Miguel, soy esa alfombra para que puedan caminar llanamente, cómodamente, o puedan seguir avanzando. Pues eso se llama hacer discípulos. Hacer discípulos entre las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es venir y bautizarlos en el agua, sino hacer discípulos que puedas tú llevarles a la conversión en Cristo a través del poder y la autoridad que hay en ti. Dice que Jesús enseñaba una doctrina porque hablaba como el que tiene autoridad. Hermanos, si estamos llamados o estamos en el lugar donde nuestra enseñanza es doctrina, hablamos mucho del doctrinaje que tenemos. Y doctrina es una enseñanza que hemos visto, o un carácter, o una forma, o una enseñanza, o un cúmulo de enseñanzas que vemos a través de algo natural, de una persona, adoctrinado por Él, enseñado por Él. No ha hecho falta las clases ni los estudios, sino su caminar le ha hecho entender de que Cristo vive, Cristo es real. Amén. Y cuando tenemos una contienda contra alguien, le echamos la culpa a él. Yo tengo que corregir a varios hermanos porque se enfrentan de tal manera como animales feroces y decir, ¿qué pasa? ¿Que el que pega la voz es el que lleva razón más alta? ¿Cristo está en ti? Pues el mayor hágase menor. Amén. Hazte menor, humíllate y reconocerán que Dios vive en ti. Amén. Y cuidado con ser de tropiezo, cuidado con cualquier parte, cualquier cosa de nuestro cuerpo, ¿no? Dice que si tu ojo te sirve de tropiezo, quítatelo, tu mano, córtatela. Cuidado con las ropas que te pones también. No sirvas de tropiezo. Solamente tu voz, pero también tu vestimenta. A veces sirve de tropiezo porque hablas una cosa y vas vestido de otra cosa. No, la profesión va por dentro y por fuera, mostrando de que somos sobrios, íntegros. Y a veces pensamos que los tropiezos pueden ser grandes. El pequeño se fija mucho en las cosas. Yo tengo a mi hijo que es un bebé aún, pero se fija en cualquier detalle. Y cuando estás con él, te suelta el detalle que tú no te has dado cuenta, pero que él lo ha visto en ti. El otro día le corregí por una palabrota que dijo. Dice, papá, pero tú dijiste esto. Y yo dije, es verdad. Es que tú dijiste no sé qué. No le puedo enseñar. Si no le enseño con mi ejemplo. Y tuve que pedir perdón. Decirle, hijo, perdóname, pero eso no se dice. Pero papá, tú lo dijiste. ¿Y cómo lo solucionas? Pues dando testimonio de no volviéndolo a hacer más. Dando testimonio a él o teniendo el cuidado de que hay alguien cerca de ti. A veces decimos, tengamos temor de Dios porque Él todo lo ve. Él es omnipresente y no hagamos cosas porque Él lo ve. Pero yo también te quiero decir sobre ellos, sobre el pequeño, también lo está viendo. Sé de testimonio, tú que eres mayor. Amén. Dice en Mateo 20, más adelante, Mateo 20, versículo 26, algo que en estos tiempos, como he dicho al principio, está extinguido, o el mayor ha de sentarse y ser servido. Pero fíjate lo que dice la palabra, eso es testimonio, eso es ejemplo. Dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Que tú reconozcas al que es, o que reconozcas que es grande en el camino, el que es mayor, porque te sirve. Pero no solamente en la mesa, no solamente el que sirve tipo camarero, sino el que está al servicio, el que es el siervo, amén, el que está para servir. Y vemos la imagen de Jesús, amén,
Jesús no vino a ser servido, sino vino para servir, para dar su vida por ti y por mí. Amén. A veces nos confundimos, incluso dentro de la iglesia, damos esa, ¿cómo puedo decir?, esa majestuosidad al que no se la merece. Démosela realmente al que es servidor. Amén. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, este será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Amén. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo. Las prioridades que nos ponemos en nuestra vida o en este mundo, de que yo ya llevo este tiempo, yo ya soy, yo ya no hago porque ya hice, ¿para qué lo voy a hacer? Hazlo para que te vean los pequeños. Hazlo si tienes el temor de Dios, el amor de Dios, de que sigan creciendo, pequeños que necesitan ver luces cerca de Él. Yo ya, ¿para qué voy a levantar oración si ya hace 20 años que levantaba? Levanta para testimonio de otros. Sé ejemplo delante de otros. ¿Yo para qué voy a tener que...? Ya hay otros que lo hacen, el pastor que sube, él es el que le han llamado para que sea. No tú, que estás ahí solapado durante tanto tiempo. No, yo sé que yo hago la obra de Dios y yo hago el ministerio y me guardo, pero tenemos una obligación en nuestra vida, lo vuelvo a decir, y es hacer discípulos. ¿Has hecho discípulos en el tiempo en el que llevas en el Señor? Puedes señalar y decir, este es mi discípulo. Bueno, no digo Juan porque Juan me lleva más alto que yo pero que sea discípulo tuyo. Y a veces vemos los discípulos escasos, porque a un discípulo hay que prestarle atención, hay que enseñarle, hay que dedicarle, pero sobre todo, él te tiene que ver a ti como ejemplo. Y no tenemos otra palabra más que la palabra de Dios, y es la palabra de que el mayor hágase menor. En los conflictos, en las contiendas, pero en el ejemplo y el testimonio. A veces el tiempo de ser mayores nos hace que nos acomodemos, nos acostumbremos y no nos seamos esforzados. Yo llevo un tiempo, llevo 2 meses donde estoy viajando bastante. Y hoy venía hablando con mi esposa y Rebeca me decía, Jesús, no quiero ser hipócrita. Me contaba sobre una invitación que le han hecho en un país pues para llevar una alabanza en medio de, no sé cómo explicarlo, pero no es. Y me decía, yo me siento bien cuando voy a las casas de acogida, a las casas de primera fase, como llamamos, donde ingresa la gente, donde hay necesidad, donde hay dolor. Estuvimos en Tenerife el domingo pasado y es una iglesia donde falta alabanza. Y estuvo Rebeca tocando y la gente se renovó por completo. Daban palmas como si nunca las fueran dado. Rematemos con la palabra y fue un culto de bendición. Y estuve solamente un día y digo, merece la pena venir hasta aquí. Merece la pena viajar hasta León y visitar a 5 personas solamente y hacer un cultito como Dios manda, donde nos renovamos en la alabanza y nos renovamos en la palabra y oramos por la gente y te ven y te dan las gracias por ir. Y se renuevan cuando vas a otros lugares donde dices, bueno, y hasta aquí. Si aquí no me van a ver, aquí no me van a reconocer, aquí nadie me va a echar fotos. Pero hay que ir, hay que estar para dar ejemplo, para dar lo que tú tienes. Y tú mayor, si te has hecho mayor es porque tienes para dar. Palabra, enseñanza, luz. Amén. Servir, 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 servir. Servir al necesitado, servir al pequeño, servir al niño. Y a veces lo dejamos solamente en las manos de los que tienen mucho trabajo. Que sea él el que le discipule, que sea ella la que tome control. Seamos testimonio todos los que somos mayores. Amén. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida en rescate de muchos. Aleluya. ¿Para qué hemos entrado en los caminos de Dios o para qué Dios nos ha aceptado?
para vivir una vida de comodidad, para vivir una vida de sosiego, o vivir una vida de no quiero líos, no quiero problemas. Tenemos que meternos en esos líos. Nosotros vivimos en una asociación, una ONG que es cristiana, Remar, donde estamos las 24 horas del día juntos, donde no hay momento o motivo para, el acomodamiento, sino nos damos cuenta de que tenemos que ser de mucho testimonio con lo que hablamos o que decimos. Quizá vosotros me veis aquí y yo no me quiero justificar, pero yo estoy aquí 2 horas, 3 horas. Pero aquí hay muchas personas que me conocen y no puedo hablar lo que no hago. Y me doy cuenta de que mi mayor ejemplo veo la mayor eficacia que uno hace al hacer un discípulo es cuando te ven a ti, cuando te ven trabajando, cuando te ven sirviendo, cuando te ven, como yo digo, remangado y no te ven de traje, porque de traje todos somos muy bonitos aquí y todos, pues oye, pero en el día a día, en la batalla, los mayores tienen que ir delante, cuidando a los pequeños, sirviendo a los pequeños, escuchando el lloro del pequeño y rápidamente extendiéndole la mano, levantándolo y no quejándonos de que hay muchos pequeños, sino dándoles el crecimiento, el alimento. Amén. ¿Me entendéis? ¿Sí? Gloria a Jesús. Primera de Timoteo 4. Versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Nutrido de la palabra de la buena fe, la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra viva, eficaz, pero cuanto más la doctrina enseñada. Dice la buena doctrina que has seguido. Aleluya. Seamos doctrina para muchos, seamos doctrina en el seguir del caminar de nuestra vida. No hayamos sido doctrina durante un tiempo y ahora ya estamos en la reserva. Sé doctrina, tienes mucho para dar. Hay muchos que te están viendo. Hay muchos hombres y mujeres que están mirándote a ti, que están viendo lo que haces, lo que dices, lo que pronuncias. Yo muchas veces cuando estoy en cualquier lado veo que se están fijando en mí y digo, pobre de yo. Pero por otro lado el Señor me habla y me dice, tú eres un hombre de Dios. Tú pusiste las manos en el arado y dijiste de caminar en los caminos que yo he puesto, que es mi camino. Yo no te he puesto para que este reino sea tuyo, sino que trabajes en el reino de Dios, de que enseñes y muestres cuál es el reino de Dios y su justicia. Cuando ministro mucho a las personas, miro mi ministerio, mi testimonio e intento contarlo. Mi noviazgo, mi matrimonio, ser padre, ser amigo, ser compañero, ser hermano. Tenemos que ministrar de ello y no podemos hablar lo que no hacemos. ¿Me entendéis? A Jesús le veían porque era un hombre 100%. Lo que él hablaba era sin tacha. No se encontró ninguna diferencia de lo que hablaba, lo que decía o hacía. Jesús era un hacedor. Claro, no llegaremos. Y si nos ponemos la mirada en el hombre, veremos imperfecciones. Pero que no sirvamos de tropiezo. Yo ayer me ponía a orar y decía, Señor, gracias por haberme puesto hombres y mujeres mayores delante mía que me han enseñado la buena doctrina, la cual yo quiero seguir. Lo que aprendí, lo que vi, lo que oí y lo que vi hacer a él, yo también lo quiero hacer. Y yo se lo he visto en varones como Miguel Díez,
o Mari Carmen, o pastores que han estado ahí, o Ramón, o Javi Jiménez, o gente que para mí son testimonio, porque son servidores, y no solamente palabras, sino doctrina que han seguido. Y el ministerio que debemos de seguir hasta el fin de los tiempos es, hermanos, que lo que comenzó con el testimonio, el ministerio del Hijo de Dios, que fue implantado con el Espíritu Santo a sus discípulos, ha ido de generación en generación, no de generación, sino generación en generación, y que vaya en aumento, porque nosotros tenemos que pasar el relevo a nuestros hijos, naturales, pero tanto más espirituales, que ya creen en Jesús, ¿me entiendes? Y que tú llegue el día y que tú le pases el relevo, como Pablo dijo, ¿no? Y compartimos el otro día, ya he cumplido mi carrera, ahora te digo, sigue tú lo que aprendiste de mí y lo que viste. Y te pido perdón si serví de tropiezo, pero para nada fuiste de tropiezo, porque fuiste un fiel servidor de Cristo. Y yo creo que yo pienso que la claridad que tenemos que tener en nuestras vidas, iglesia, de que ¿a qué venimos a Cristo? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos al Señor? Vengo porque tengo hambre y sed de Él, vengo porque tengo necesidad, porque tengo una necesidad que me tiene que Él curar o sanar. Sí, Él la cura, Él la sana, pero Él quiere algo de ti. Y como hemos visto antes, esa adoración tan bonita, no podemos sorprenderle, porque es el plan de Él ya sobre ti. Amén. Y sobre todo, que des más luz que nunca. Amén. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina que has seguido. Que tengas esa buena doctrina, esa buena enseñanza, ese buen comezón en tu corazón de enseñar a otros. El versículo 16 también lo leí ayer y decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Mírate a ti mismo. Yo el otro día compartía en León, sí, el jueves, y les compartía el corazón engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo les decía, buscamos problemas por ahí, o buscamos, le echamos la culpa a las consecuencias de nuestra vida, esto, aquello, pero en verdad es nuestro corazón. Si tu corazón está fuerte, firme, tomado por el Señor, pues victoria en victoria. Sí, con tus luchas, pero ahí vamos con el gozo del Señor. Todo reside en el corazón. Por eso mírate a ti mismo, ¿no? Y a veces nos quejamos de que la iglesia está fría, de que la iglesia está tibia, nos quejamos de que no hay obreros, nos quejamos de que la mies es mucha y faltan obreros, todos oramos por ellos, Señor, manda obreros. Digo, sí, va a mandar un avión y en paracaídas van a ir cayendo, pum, pum, cada uno a su lugar. Los obreros se forja, desde pequeño hasta mayor. Yo cuando vine a esta obra, pues era un estorbo, no sabía hacer nada, era un inútil. Sí. Sabía leer, escribir, pero no sabía nada. Me enseñaron hombres de Dios. Me enseñaron con su ejemplo, con su servicio. Me enseñaron con verles. Y yo dije, son diferentes. Algo hay en ellos. Y claro, me decían la buena palabra de la fe, decían, Cristo vive en mí. Digo, pues ya está, que viva también en mí. Porque yo quiero ser como ellos. Por eso dice la palabra, ten cuidado de ti mismo, hermano, hermana, ten cuidado de ti. Que no te engañe tu propio corazón, que no te ensoberbes de ti mismo y eches la culpa de que esta generación ya no vale, de que él antes era mejor, de que los jóvenes de ahora están todos perdidos, están todos no sé qué. Vamos a ganarlos, vamos a luchar por ellos, pero sobre todo los que creen en mí, dice el Señor, los que están en tu casa. Sé de luz, ten cuidado de ti y de la doctrina que tienes. Manipulamos, adulteramos la doctrina. Palabra, hechos. Y cuanto más, el mayor hágase menor. No hay otra doctrina. Pero ¿qué doctrina tienes tú? ¿Qué doctrinaje has conocido en tu corazón? Desempéñalo. Persiste en ello. ¿Qué quiere decir persistir? Es seguir firmes en la batalla. Seguir firmes al pie de la línea de batalla.
Veo muchas personas que se han echado el paso hacia detrás. Veo muchos hermanos que ya se han echado atrás. No, yo ya, que oren otros, como he dicho antes. A las reuniones yo ya no voy, que vayan otros. No, que hay que... No, yo no, perdonadme, pero yo no me presento a ninguna reunión. Yo ya, ¿para qué? ¿Para hipocresía? Hipócrita eres tú que no vas. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gloria a Jesús, hermanos. Sobre todo buscamos la salvación, ¿no? Que es nuestro principal. Yo estaba hablando con una señora, creo que se ha ido ya, siempre viene todos los domingos a verme, Emiliana. Es una mujer que, tiene un problema grande con su hijo. Y me decía, digo, su hijo está en la cárcel. Y me decía, mira, estoy deseando morirme, que se quede mi hijo con todo y así ya no sufro más. Y digo, cuando te mueras, vas a seguir viviendo. Tú tienes algo dentro de ti que va a seguir y vas a seguir viendo a tu hijo. Es que tengo ya 80 años, no tires la toalla por tu hijo, pelea por él, sigue peleando como estás haciendo hoy que vienes aquí. Con 80 años cojo un autobús para venir aquí a hablar conmigo a ver cómo puede cumplir en remar su hijo, cómo puedo sacarlo de la cárcel. Porque el día que mueras no es el fin, sino trabajamos y vivimos para salvación. Amén. Para salvar nuestra alma y después salvar a los que te oyeren y a los que te vieren. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a meditar sobre esta palabra, hermanos. Yo me gustaría que... yo últimamente traigo palabra de exhortación, pero es que necesitamos ese avivamiento en nuestras vidas, sobre todo a quién se lo vamos a pedir. A veces miramos que hay ministerios que están en manos de pequeños, sí, porque quizás tú grande no quieres. A veces somos rápidos y propensos en decir, es que el pequeño, es que este no vale, no sirve, no está preparado. Tú estás preparado. No entres en la reserva. No entres en la reserva de las milicias de Cristo. No guardes ya tu traje de batalla, tu vestimenta, tu armadura. No la dejes ahí ya. Miguel Díez salió este jueves y va a estar 31 días en Centroamérica, Latinoamérica. Y ayer ya nos decía, ya no sé por dónde voy, nos escribía. Pero ministración, predicación, consejería. Aleluya. Que siga habiendo hombres como él. Y que Dios te utiliza a ti también, hombre y mujer, para ser luz donde estés. Y seamos fieles en lo poco. Y seamos canales de bendición. No seamos piedras de tropiezo en los caminos. Hagamos crecer al pequeño. Venía orando y se me venía a la mente, ¿no?, las plantas que empiezan a crecer cuando después de echada la semilla, pues empiezan a brotar, ¿no? Germina y empieza a salir la plantita, ¿no? Plantitas que pueden ser, pues, después árboles de fruto, pero todo comienza por una semilla que es la palabra de Dios. Y creen, y hace efecto, y empieza a salir esa plantita. Yo trabajo la tierra, me gusta porque me habla la palabra de Dios. Y yo veo muchas plantitas que empiezan a nacer y no nacen porque algo les estorba. Y muchas veces es una piedrecita, un obstáculo, un tropiezo que está encima y no pueden crecer, ahí están, sin poder seguir creciendo en el plan en el cual han sido, pues, plantados. Qué bueno es cuando llegas, y yo me fijo mucho en eso y las quito, te dan las gracias. Y cuando las quitas, llevaban semanas sin crecer y es quitarlo y nacen con una fuerza, porque tienen raíces y están nutriéndose.
pero necesitan quitar obstáculos. Hermanos, nosotros no somos esos obstáculos, ni mucho menos. Esos tropiezos están ahí en el mundo. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es fijarnos para quitarlo. Orad por la persona. ¿Por qué no crece esa persona? ¿Qué le sucede a esa persona? Y como hermano mayor, aconsejarle y decirle, yo te voy a ayudar, pero nunca tapones. Amén. Señor, gracias, porque tú has sido nuestro principal reflejo, Señor, de tu palabra, Jesucristo. Tú eres, Señor, y tu palabra es viva y eficaz. Señor, tú nos haces llamar en nuestro corazón a ser como tú, Jesús, a ser mansos, humildes, Señor, a crecer, pero para poder menguar, para que tú crezcas, Señor. Dios mío, queremos menguar, queremos, Dios mío, hacernos a la altura de escuchar la voz del más necesitado, del pequeño, del que está en el suelo, del que está clamando. Señor, haz que escuchemos, Señor, haz que menguemos, haz que todo lo que tú nos has dado, todo el crecimiento que hemos recibido de ti, todo ese amor, toda esa misericordia, toda esa gracia, toda esa bondad, toda esa piedad que hemos recibido gracias a ti, podamos ser utensilios para otros. Dios mío, que no nos cansemos, que nuestra doctrina sea limpia, pura, eficaz, que no nos consideremos que ya lo hemos hecho, sino que hasta el final queremos seguir siendo lámpara, luz, en medio de las naciones, en medio de nuestras casas, en medio de nuestros lugares. Señor, como padres naturales, Señor, danos esa gracia, ese amor, esa sabiduría. Yo pido, Señor, por cada padre y cada madre que está aquí. Yo te pido que los limpies, que los trates, que los moldees a tu imagen y semejanza y que puedan ser de testimonio a sus hijos, que puedan ser de ejemplo, que hayan gracia, Señor, en medio de sus hijos, de sus hijas, que puedan sus palabras ser eficaces en consejo y en dirección a sus pequeños. Yo te pido por esos padres y esas madres, Señor. Yo quiero quitar, Señor, la religiosidad, Señor. Yo quiero quitar, Señor, la hipocresía, Jesús. Dios mío, enséñanos a hablar y a hacer. Que nuestros hijos no se aparten, que nuestros hijos crezcan y que puedan ser árboles plantados junto a ti, Jesús. Señor, oramos por los más pequeños, Señor. Oramos para que sigan creciendo, Señor, para que puedan ver en nosotros una imitación a seguir, Dios. Y crea en nosotros, Señor, ese espíritu noble, Señor, de ser nobles, sí, de ser puros para ti, Señor. Gracias. Yo te pido por esta iglesia, Señor, que seamos una iglesia pura, firme, genuina. Yo te pido por cada hombre, cada mujer, que seamos luz y testimonio en medio de las naciones. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que has edificado en nuestra vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no guardar nada? Solo darlo todo para ti, Señor. Danos esa fuerza, danos esa gracia, danos ese amor y perdónanos. Yo te pido perdón, Señor, por cada tropiezo que hayamos podido hacer. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga, hermanos.